Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión yo fui invitado a presentar un artículo en el Journal Club de la Imagen y decidí presentarles este artículo que me pareció muy interesante, que lleva por nombre Combinatorial Expression Motifs in Signaling Pathways. Fue publicado en enero de este año en la revista Cell Genomics. El grupo de investigación que llevó a cabo este trabajo es por el investigador Michael Lelowitz, que pertenecen a la Universidad de California en Caltech. Entonces vamos a ir definiendo una serie de conceptos que nos va a permitir entender un poco más a detalle lo que es el artículo. Primero vamos a definir lo que es la vía de señalización. Una vía de señalización es una vía de transducción molecular en el cual aquí vemos una representación. Esta parte de aquí es la membrana. Esta membrana tiene embebida un receptor. Hay diferentes tipos de receptores. Y este receptor se encarga en detectar un estímulo. Este estímulo es una molécula específica que lo logra activar. Tras su detección, se desencadenan un conjunto de reacciones secundarias que llevan a una translocación en el núcleo o la activación de una respuesta específica. Estas respuestas específicas pueden ser de diferente naturaleza, como la apoptosis, regulación, proliferación, de acuerdo a esas características. Entonces, es fácil entender cómo un estímulo puede desencadenar un solo camino, si lo vemos como un camino específico, en donde en esta representación de su lado izquierdo tiene esa intención. Cada uno de los colores representa una vía de señalización específica y podemos ver que cada color tiene su camino, a pesar de que hay ciertos elementos que se comparten entre sí, que vienen siendo las líneas que se comparten entre los diferentes colores. Podemos determinar que hay un camino para cada estímulo. ¿Ok? Entonces, en esa representación ideal es muy ah, plausible entender cómo nace la especificidad de las vías de señalización. Sin embargo, como toda la biología nos demuestra, todo es más complicado de lo que nuestros modelos intentan explicar y algo más aproximado a la realidad es lo que vemos del lado derecho, en donde las Las diferentes vías están denotadas por los diferentes colores y vemos que hay un montón de marañas en las cuales ejemplifica que la activación de una vía en realidad activa también partes de activaciones de otras. Esto también se le llama una promiscuidad de la activación o una hiperactivación específica, no específica entre las vías de señalización. ¿Ok? Entonces aquí nace el concepto de que un solo elemento puede desencadenar activaciones en diferentes vías o forma simultánea. Dentro de la parte evolutiva, el concepto de vía de señalización es el que planteábamos de manera inicial, en donde tenemos un solo estímulo y se genera una respuesta. Sin embargo, ya se ha demostrado que estructuralmente una vía de señalización o en su conformación con vías de señalización hay este entrecruzamiento. Aún así, eh, ha habido ya reportes como este en el 2023 en el que pone la perspectiva en que diferentes tipos celulares, aún referentes a la misma vía, están siendo activadas y expresadas con moléculas o pasos diferentes. Esto quiere decir que una vía de señalización, la misma vía de señalización, no es activada de la misma manera en todas las células. ¿Ok? Entonces, algo interesante que aquí se empieza a postular es que la función de la vía está relacionada con los componentes que una célula expresa. ¿Ok? Y en esta caricatura se ve cómo el tipo celular 1 expresa eh, principalmente las moléculas que son azules y verdes, y al final se activan los cuadros anaranjados y rosa. Y así de forma variante para cada uno de los tipos celulares. Y su expresión relativa de cada uno de los componentes también cambia de acuerdo a su función y activación que estamos encontrando.
El artículo se centra, hace mucho hincapié en la vía de señalización TGF-beta por sus características y aplicaciones. Sin embargo, también menciona lo que es la vía de activación Notch y la vía de activación WIMP. Sin embargo, los resultados encontrados con esta vía de TGF-beta son extensibles a las demás. Entonces, vamos a centrarnos en esta vía en específico. En la vía de TGF-beta, que es el Transforming Growth Factor beta, es una citosina multifuncional altamente conservada en los diferentes tejidos y tipos celulares. La transducción de la señal de TGF-beta, el factor de crecimiento, puede estimular diferentes respuestas celulares y particularmente es muy crítica en el desarrollo embrionario, en la cicatrización de heridas, en la homeostasis de tejidos, en la respuesta inmune. También en diferentes tipos celulares se activa de acuerdo al contexto en específico. A su vez también está relacionado con diferenciación, adhesión y migración. En la parte central de la pantalla vamos a estar viendo lo que es la activación de la vía canónica de la vía de TGF-beta. ¿Ok? Entonces la molécula del factor de crecimiento está en la parte del citosol. Esta es la membrana celular. Y esta representación, estas caricaturas, son los receptores. Existen tres tipos de receptores en la vía canónica, los tipos 3, 1 y 2. Principalmente TGF-beta se unen a los tipos 3 y a los tipos 2. Cuando se une, hay un reclutamiento de los tipo 1 y se forma un complejo tetramérico que tiene cuatro subunidades, dos asociadas al al tipo 2, receptores unidades de tipo 2 y dos asociadas al receptor de tipo 1. Posteriormente, este receptor, el tipo 1, las unidades del tipo 1 tienen que ser desfosforiladas para que lleven a cabo la activación. Tienen que fosforilarse, perdón, para que se activen y desencadenen río abajo la respuesta. Río abajo, los receptores o las moléculas que traducen la señal son las S-SMART, las cuales por diversos mecanismos se translocan al núcleo y pueden ser factores de transcripción o cofactores de otros factores de transcripción para activar y regular los diferentes genes que producen cierta respuesta ante el estímulo. ¿Ok? Entonces, no me voy a centrar en la parte propiamente del río abajo de la vía de señalización, si nos vamos a quedar precisamente únicamente a nivel de receptores, que es en donde el artículo hace más énfasis. ¿Ok? Entonces, a nivel de receptor, existen 7 posibles unidades del tipo 1 y 5 posibles subunidades del tipo 2. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, existe una posibilidad combinatoria entre la forma de hacer ese tetrámero, ¿no? Entonces, ese componente de 4 tiene diferentes asociaciones que son finitas, sin embargo, también son muy amplias. Este artículo plantea tres posibilidades, en donde ese tetrámero que conforma el receptor está compuesto por estas 4 subunidades, ¿ok? El primer escenario que plantea es que cada subtipo celular tiene una combinación específica y única de esos 4 subunidades, ¿no? En donde cada círculo de color representa un subtipo celular. Y como vemos a lo largo de las filas, no se repiten en ningún momento los colores. El dendrograma del lado izquierdo está representando la asociación entre células que a pesar diferentes comparten un linaje característico, ¿no? Mientras nos vamos más arriba en el dendrograma, quiere decir que las líneas celulares son más distantes. Por ejemplo, el tipo celular azul es mucho más distante al tipo celular que está en color café. Mientras más cerca estén, significa que están más asociadas. El segundo planteamiento que postula este artículo es que existe una recurrencia y un agrupamiento. Quiere decir a que diferentes familias de tipos celulares expresan de la misma forma estas 4 subunidades y son conservadas
Y cuando cambiamos de manera mayor el tipo celular, estos perfiles van cambiando. Por eso vemos que en cada uno de los renglones, en una de las filas, perdón, vemos como una conservación del color. Cuando hay un salto en el endograma, hay otro color y así sucesivamente. Entonces vemos un agrupamiento de cada uno de los colores. Y finalmente, la tercera posibilidad, que es la más interesante, es que existe una recurrencia y que están dispersos. Quiere decir a que la aparición de estos patrones de las unidades del receptor no están relacionadas en sí a las células que están cercanas en cuestión de la imagen, sino más bien a su funcionalidad. Por ejemplo, estamos viendo que el patrón de las unidades de los receptores en azul se repite en otros grupos celulares distantes a sus asociados. Por ejemplo, aquí estos dos están más cerca, pero si lo comparamos con el último, es un subtipo celular mucho más lejano a los que están en la parte superior. Entonces, la recurrencia está asociada más que nada a a funcionalidad específica. Y es que de ahí plantean la existencia de que también en esta cuestión de las vías de señalización en su parte de los receptores hay la existencia de motivos, que le llaman Pathway Expression Motifs. Pero primero vamos a definir lo que es un motivo. Un motivo es un patrón repetitivo con significancia biológica. Existen diferentes motivos de acuerdo al contexto en el que estemos hablando. Por ejemplo, existe un motivo estructural, particularmente para la conformación de las proteínas en su conformación secundaria. Entonces, por ejemplo, la horquilla beta es una conformación recurrente que se presenta de acuerdo a las características de la proteína. Por ejemplo, existen también un motivo topológico en el cual diferentes genes se interrelacionan entre sí para formar este tipo de estructuras. Aquí estamos viendo una interrelación en triángulo y particularmente uno de los genes tiene una asociación negativa con respecto a otro. Este gen está modulando, reprimiendo la presencia del otro gen. ¿Ok? Entonces es un lazo de retroalimentación negativa para un modelo de tres genes o de tres nodos. Y finalmente, como ellos están definiendo los motivos para el pathway expression, es que hay un conjunto estructural en la forma en la que se conforman las unidades del receptor, tal que es conservado. Entonces, que sí cambia con respecto al tipo celular, pero más que nada está asociada a la funcionalidad más que al tipo celular. Para hacer esta exploración, los autores ocupan la información de célula única de atlas celulares. Entonces, la célula única, la información de los transcritos de célula única tiene tal poder, porque aquí vemos una caricatura de un individuo en el cual en esta zona hacemos un zoom y podemos ver molecularmente la composición de esa zona corporal. Podemos ver que esa zona está representada por un conjunto de diferentes células, como lo denotan los diferentes colores, ya sea verde, café, rojo, cian, morado y demás. ¿Ok? Con la información de célula única, transcriptoma de célula única, lo que podemos hacer es obtener el transcriptoma total de cada una de las células individuales y poder identificarlo de esta manera. Tal que podemos encontrar asociaciones de similaridad entre diferentes células. Por ejemplo, todas estas rojas podemos tener su información individual, pero también podemos corroborar que de alguna forma todo este conjunto celular tiene perfiles de expresiones muy similares y podemos encontrar tanto estructuras repetitivas como también tipos celulares novedosos. ¿Qué representa esta gráfica de barras que vemos en la parte de abajo? Que son como estas barras de perfiles de expresión de cada uno de los subtipos celulares. Entonces, un atlas celular lo que hace es hacer un compendio de los transcritos de
dependientes de cada subtipo celular y también de cada región corporal, porque como ya vimos, una célula del mismo subtipo en una parte del cuerpo tiene un perfil de expresión diferente en otra. Entonces se crean como todos estos linajes eh, de diferenciación, pero también de ubicación. ¿Ok? Entonces los autores trabajaron con datos de ratón, con estos atlas celulares. ¿Ok? Pero para trabajar los datos es un reto, al menos de manera conceptual. ¿Por qué es un reto? Supongamos que nosotros tenemos la información de los genes y de las células de interés. En este caso, tenemos matrices de expresión en donde las columnas vienen siendo las diferentes células y las filas son los genes. Entonces, particularmente si los estudios, los experimentos de célula única, ya puedes tener información alrededor de los 20.000 genes para humano y las células, bueno, dependiendo del número de muestras que se secuencien. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo lo representamos? ¿Cómo lo analizamos? ¿Qué hacemos con esta gran cantidad de datos y matrices enormes que nos están diciendo cómo se comporta a nivel transcripcional este conjunto de células? Ahora, más importante, ¿cómo podemos encontrar patrones que son similares o patrones que son diferentes en estas matrices tan grandes? ¿Qué es igual o qué es diferente? Para eso ocupamos métodos de reducción de dimensiones en la cual nosotros podemos identificar la forma en la cuáles células se parecen entre sí y cuáles células no se parecen entre sí. Entonces, vamos a regresar a esta parte en la cual explicaba la matriz de expresión y cada uno de estos genes vamos a considerar que es una dimensión. Entonces, tenemos espacios dimensionales de alrededor de 20.000 dimensiones, algo que parecería ser ni siquiera concebible por nuestra mente, ¿no? Entonces, les voy a poner una representación. Si nosotros estuviéramos analizando tres muestras y nada más tres genes, acordémonos que cada gen es una dimensión espacial. ¿Ok? Entonces tenemos gen uno, gen 2, gen 3 en cada uno de los ejes del plano y ubicamos la posición de cada una de las células de acuerdo a los perfiles y expresiones de la contribución individual de cada uno de estos tres genes. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a sacar la distancia en este espacio multidimensional que tiene una célula con respecto a otra. Por ejemplo, la célula uno con respecto a la célula 2 o la célula 2 con respecto a la célula 3. ¿Ok? En este caso estamos viendo que la célula uno y 2 están más cercanas, entonces podríamos asumir que estas dos células tienen un comportamiento transcripcional muy similar. Sin embargo, la verde está más alejada y podría tener comportamientos no afines a las otras dos. En una forma más noble a nuestra interpretación visual, establecemos espacios dimensionales mucho más pequeños que nos permita hacer relaciones. Sin embargo, estos métodos tienen que estar asegurando que esta diferencia o esta ah, asociación en el espacio de alta dimensionalidad tiene que poderse reflejar en un espacio de baja dimensión. Entonces, en este espacio que solamente son dos dimensiones, esta distancia asociada tiene que de alguna forma conservarse y la distancia con respecto a la muestra que está más alejada también tiene que estar conservada. ¿Ok? Entonces, esto se convierte en un problema de optimización y de ser algoritmo. Dentro de los más usados actualmente y más populares es el método de UMAP. Otro de ellos es TSNI. Sin embargo, esto es importante que lo veamos porque basándonos en estos espacios de baja dimensionalidad es que los autores hacen la correlación y ah, la conexión entre las diferentes células que ellos están encontrando. Vamos a pasar al objetivo del trabajo. Principalmente, este trabajo se basa en utilizar datos de expresión de célula única para identificar motivos de expresión
con respecto a las unidades de los receptores de diferentes vías de señalización. Entonces, su objetivo es identificar principalmente dos razones. Aquellos que son patrones exclusivos, que le llaman private, y aquellos que son los motivos. Vemos que en este caso los que son exclusivos es un patrón específico para cada tipo celular y al final es conservado por aquella progenie de ese mismo tipo celular. Y los motivos no están conservados por tipo celular, sino más bien están conservados por función. De esa forma, aquí tenemos estos círculos verdes que más abajo se vuelve a repetir el círculo verde en una célula que en principio estaría más distante, como lo representa el dendrograma y las figuras del tipo celular. Entonces, este tipo de trabajos pueden empezar a establecer que el funcionamiento depende de la combinación de las subunidades en las cuales se están conformando, en este caso, los receptores. Entonces, la funcionalidad es específica de acuerdo a la combinatoria y al contexto en el que se lleva a cabo la expresión. ¿Ok? Pasando con los resultados, me pareció una forma más orgánica de presentarlos. Si nosotros discutimos a la par, ya sabes, y a su vez el método en el cual utilizaron para llevar a cabo, para obtener esos resultados. ¿Ok? Entonces, los autores ocuparon siete bases de datos de ratón, en los cuales se reflejan 14 estadios de diferenciación en la formación de los nuevos individuos. ¿Ok? Entonces tenemos registros con diferente temporalidad, por ejemplo, que lo que llaman ellos son un ratón adulto de un mes, 2, 3 meses, 3 meses, 18 y 18, y a su vez también encuentran asociaciones en las cuales pueden evaluar envejecimiento hasta 30 meses. También aquí estamos viendo que tenemos la parte de desarrollo embrionario. El nombre que están viendo en cada una de las filas está asociado al estadio, que entre paréntesis es el trabajo y en todo caso la tecnología que también ocuparon para hacer la secuenciación. Ujú. Por ejemplo, esta parte, este trabajo fue obtenido con secuenciación utilizando la plataforma de Chromium 10X. Estas barras composicionales, lo que nos está reflejando es la proporción eh, de células que están teniendo, donde cada color es un tipo de célula distinta. Por ejemplo, estas verdes son los epiblastos, las cafés es epitelio y así sucesivamente. Entonces alcanzan a ver que en realidad cada base de datos tiene una diferente composición. Porque eso es de esperarse, porque las muestras se procesaron de manera diferente y a su vez el modelo experimental algunas veces fue diferente. Para poder empezar a hacer esta caracterización lo hicieron en dos pasos. El primer paso fue cuando tomaron de manera individual cada una de las vías, ¿no? De los datasets, perdón, y llevaron un proceso de agrupamiento en el cual todas las células asociadas al mismo color son aquellas que pertenecen al mismo subtipo. Para esto ya identificaron el marcaje que las bases de datos ya traían. Toda esta metadata ya venía de los datos originales. Y así lo hicieron para cada uno de los datasets involucrados. Por ejemplo, este de aquí abajo lo tomaron de manera individual, hicieron la proyección, la corrección y encontraron cuáles son los diferentes subtipos celulares que están encontrando. Ok. Ahora, ¿cómo hicieron la composición para estudiar todos los datos de manera global? Para hacer la integración de los 7 tipos, las 7 bases de datos. Entonces, aquí es una representación de la posición de células asociadas a, a vejiga. Ok. Entonces, para hacer una representación con respecto comparable con los demás datasets, lo que hicieron fue hacer un pseudobulto. Un pseudobulto refiere a que tomaron este conjunto de datos que ya saben que es del mismo tipo celular e hicieron un promedio de sus valores de expresión.
y todo este conjunto de datos lo representaron en un solo punto. Ujú. Entonces, estas células, este punto café que representa este clúster de células de vejiga para la base de datos de 4 meses, está junto a este pequeño subconjunto de tejido que también está asociado a vejiga, pero para la muestra de 3 meses. Entonces, estos puntos en este segundo espacio, perdón, está reflejando el cúmulo de las diferentes células que a nivel individual encontraron. Ok, entonces, encontraron alrededor de 1.206 clústeres, de los cuales asociaron 917 tipos de células únicas. ¿Ok? Entonces, de esa manera integraron todos los datos. Se integraron las máquinas individuales y definieron algo que se llaman los cell states. Estos cell states están asociados a los perfiles de expresión basados en los receptores de las unidades del. Está basado en las unidades expresadas por los receptores. ¿Ok? Entonces, sea un agrupamiento ya no basándose en similaridad de todos los genes, sino más bien una similaridad basada precisamente en el grado de asociación o repetición que tienen las diferentes subunidades en expresarse. Se conservaron de esos 20.000, se conservaron 11.000 genes, que son eh, bastantes buenos, ¿no? Entonces se integraron, normalizaron y corrigieron los datos para poder ser comparables. Posteriormente hicieron un filtrado de datos. Entonces, como están interesados de manera inicial de estudiar la vía de TGF-beta, y buscaron en cada uno de estos puntos, ¿no?, la cantidad de genes asociados a los elementos de la vía de TGF-beta. Entonces buscaron que mínimo dos tienen que representarse para poder considerado para estudios superiores. A su vez también encontraron pues, un perfil, un umbral de expresión. Aquellos valores de expresión que esté por debajo de este umbral no se consideraron. Esto de alguna forma sesgó los resultados que obtuvieron, pero al menos les confirió la certidumbre de que están quitando valores de datos de baja expresión que les pudieran meter ruido en sus asociaciones. Sin embargo, este sesgo, por ejemplo, se dio en las células inmunes, porque las células inmunes no lograron pasar el umbral precisamente del valor de expresión. Como aquí vemos todas aquellas asociadas a células B en los diferentes tejidos que pudieran encontrar los datos. Aquí está el diccionario de los diferentes tejidos. Aquí tenemos las unidades del receptor y vemos que el umbral está en esta escala de gris. Entonces, en este tipo heatmap, estamos viendo que muy pocos datos realmente se superan ese valor de umbral de expresión. Sin embargo, la vía de TGF-beta se sabe que es una de sus principales funciones es modular el sistema inmune. Entonces, tiene la función. Sin embargo, al parecer no tiene el nivel de expresión óptimo para poder ser considerado para las siguientes etapas. Posteriormente que hicieron ese filtrado, vieron la representación en los cuales se repetían las diferentes subunidades en aquellos patrones de conformación. Entonces, por ejemplo, la subunidad BMPR1A es aquella que presenta la mayor cantidad de cell states que pudiera tener eh, los datos. A su vez, la subunidad ACBR1C es aquella que tiene la mayor presencia en estos estados, cell states. En esta matriz de coexpresión, investigaron la coexpresión por pares de la relación de encontrar las diferentes combinaciones de los posibles valores. Por ejemplo, esta es la coexpresión de la subunidad BMPR1A con respecto a la subunidad BMPR1B. ¿Ok? Mientras más
El valor más sólido, más oscuro, se refiere a que existe una mayor coexpresión. Y la diagonal principal está asociada a la probabilidad de la presencia de esa molécula. Por ejemplo, el receptor BMPR1A es aquel que tiene la mayor prevalencia, como lo vemos en esta gráfica de barras. ¿Sí? Pero aquellos elementos que están fuera de la diagonal sí están asociados a la coexpresión. Los de la diagonal principal, no. Entonces, este tipo de resultados empezó a establecer como la dependencia de conjugación de las diferentes unidades y comienzan a establecer relaciones a que la dependencia de la conformación de los receptores tiene una dependencia, es combinatoria. Siguiendo con la exploración que los autores hicieron, con su presentación de sus resultados, se hicieron la pregunta, ¿los perfiles de los receptores son recurrentes a través de los diferentes tipos celulares? Entonces, quisieron probar la diferencia entre estos dos planteamientos, en aquellos que se expresan de manera similar en células que vienen del mismo linaje, o más bien están asociadas a una distancia y podríamos asumir eh, que es una funcionalidad. ¿Ok? Para ello lo que hicieron fue un reagrupamiento de los datos, pero ahora se basándose en estos perfiles de expresión, ya no en general de todos los datos de transcriptoma, sino los perfiles de expresión de estos cuatro. Y encontraron alrededor de más o menos como, bueno, eso ahorita lo vamos a discutir. Y calcularon una métrica para determinar cuál es el valor estadísticamente significativo de la cantidad de patrones diferentes que encontraron en la vía de TGFB. Entonces, a esto le llamaron el valor del score de Silhouette, que es una resta, es una diferencia entre dos métricas. La distancia asociada a los grupos que están cercanos menos la distancia de ese punto con respecto a los elementos de otro clúster. Aquí son los colores diferentes, ¿no? Como lo vemos aquí. Entonces, aquí en esta gráfica estamos viendo ese valor de Silhouette para diferentes valores de clúster. Entonces, este clúster lo hicieron de 1 a 100 clústeres y vieron cómo va cambiando el valor de Silhouette. Sin embargo, para poder determinar cuál es el mejor valor del número de clústeres estadísticamente significativo, lo que hicieron fue compararlo con respecto a los datos aleatorizados. Entonces mezclaron de forma aleatoria sus datos y determinaron también ese valor de Silhouette. Entonces, ese fue su punto de comparación de nuestros datos que tienen cierta estructura cómo pueden ser diferentes con respecto al azar. Mientras más diferenciados estén del azar, es que vamos a encontrar que esa cantidad de clústeres son estadísticamente significativos. Y para eso calcularon un valor de Z, el Z-score, donde precisamente es esa diferencia. El valor de Silhouette asociado a la vía menos el valor de Silhouette asociado con la parte de aleatorización dividido entre la dispersión de la aleatoriedad. ¿Ok? Y encontraron un pico máximo de manera global. A este le asociaron que es el valor óptimo de clústeres de patrones diferentes con respecto a las unidades de expresión. Entonces hicieron una representación de cómo se ven esos 30 diferentes clústeres con respecto a los perfiles de expresión de las unidades. Entonces vemos este tipo heatmap con sus dendrogramas, en donde las diferentes columnas están asociadas a las unidades tipo 1, las unidades del tipo 2. Que, por ejemplo, este clúster rosa nos está diciendo que para todo este conjunto de datos, ¿no? Los perfiles de expresión de las diferentes unidades es similar. ¿Ok? Y así podemos ir descendiendo y determinar cómo son la similaridad en los patrones. El dendrograma nos está diciendo cuál de estos perfiles de expresión de las unidades se parecen entre sí. ¿Ok? Ahora, dentro de esta figura van a notar que existen las estrellas
y existen también unos cuadrados con líneas. Las estrellas son los asociados a los motivos, lo que ellos encontraron como motivos, y los cuadrados son aquellos asociados a que son estructuras que dependen de la célula específica. Entonces, hicieron una asociación. Cada una de estas filas corresponde a un subtipo celular. Entonces mapearon con otro dendrograma todos los subtipos celulares que encontraron para ver su similaridad y también su trayectoria de especialización. Y encontraron, por ejemplo, si nos observamos en este patrón 16, que viene siendo la estrella anaranjada, que ese patrón de las unidades se ve representado en células de epidermis, en los queratinocitos, también se ve representado en las células de riñón, epitelio, también músculo liso, ¿ok? Entonces, esto está más asociado a los planteamientos en los cuales existen modularidad de acuerdo a la función y que está disperso sin que tenga relación las diferentes células. Ahora, el cuadrado rojo solamente es un perfil que se encontró a las muestras asociadas a ectoderma. ¿Ok? Esta figura, de hecho, es mucho más grande, solamente puse una sección para poder ejemplificar, pero, por ejemplo, el perfil 5 que tiene la estrella rosa, aquí únicamente podemos ver su contribución a la parte de ectodermo, pero la figura crece más de forma superior y podemos ver su representación también con otros subtipos celulares. Entonces, aquí podemos empezar, o sea, ellos empiezan a concluir a que los perfiles de expresión están distribuidos por los diversos tipos celulares. Sin embargo, esto les pareció que era un poco más cualitativo y querían tener una métrica sobre qué era un motivo y qué no era un motivo, cuál era de ellos era un patrón exclusivo. Y para eso lo que hicieron fue caracterizar la dispersión con respecto a la proyección en esos espacios de baja dimensionalidad. Entonces, sacaron el PCA. El PCA es un método matemático que permite sacar la contribución de la varianza en diferentes componentes y asociarlo a características. Entonces, utilizando un PCA de 100 dimensiones, lo que hicieron proyectar también la distribución de cada uno de los perfiles de expresión de las unidades y calcularon esta distancia. Asumen que subtipos celulares que están más distantes en la ramificación de los dendrogramas de su linaje tienen una dispersión mayor comparados a aquellos que tienen una relación. Entonces, el 4, 5 y 6 no están dispersos, están contenidos y referiría a subtipos celulares que se parecen entre sí. El 2 y el 3 serían subtipos que están mucho más distantes entre sí. ¿Ok? Entonces, de esa manera, caracterizando esta distancia en el espacio de PCA, lograron identificar cuál de ellos sí podían estar asociados a, estadísticamente pusieron un valor de cuántos tipos celulares están distantes con respecto a sí. ¿Ok? Entonces, de sus datos encontraron que el 56% de los tipos celulares están distantes y no están asociados. Por lo tanto, pueden empezar a, a correlacionar los motivos que se postulan y determinar que sí se parecen a tipos celulares que no tienen tanta relación. ¿Ok? De este lado hicieron lo que aquí fue la implementación que hicieron para poder determinar qué era un motivo y qué no era un motivo. Entonces, en la línea de color cian es la distribución de probabilidad acumulada en el que vemos cómo va cambiando con respecto a la dispersión. ¿Ok? Entonces, esto lo contrastaron con dos valores límite. El valor límite inferior que está asociado a la dispersión
encontrada para subtipos celulares que se parecen entre sí, que viene siendo en gris, y en negro están viendo la línea de los datos cuando fueron mezclados de manera aleatoria. Establecieron que era un motivo en el punto en el cual la línea teórica inferior, que viene siendo los subtipos de tipos celulares correlacionados, superaba el 90%, ¿ok? El 90 percentil. Entonces, a partir de este umbral, en este punto, por eso se ve esa coloración de ese recuadro, un poco que se ve oscura, porque todos esos perfiles de asociación, perfiles de expresión de las unidades, ellos lo consideran como motivos. Ahora, esto tiene un sesgo porque esta determinación de que es un motivo al 90% en realidad no hay mm, una elaboración que le dé un poco más de robustez. Es realmente subjetivo porque pudieron haber escogido el 80%, 60%. ¿Ok? Entonces, algo interesante es que los autores están conscientes de esta limitación, incluso la mencionan dentro de la descripción de sus resultados. Ujú. Entonces, si esto lo trasladamos al resultado anterior, nuevamente se saca la conclusión de que los perfiles están ampliamente distribuidos por los diferentes tipos celulares y que no están asociados a la presencia de tipos celulares cercanos. Como lo describimos también, si nosotros observamos el perfil 16, que está en el recuadro de rojo, se observó en cardiomyocitos, en células de riñón y en queratinocitos asociados a la lengua. ¿Ok? Entonces parecerían que esos subtipos no tienen una relación entre sí. ¿Ok? Para seguir con la descripción y encontrar robustez a los resultados, muestran que la vía de TGF-beta tiene características interesantes. Entonces, mostraron la contribución de los perfiles en de expresión de cada una de las subunidades. Por ejemplo, la 8, el perfil 8 está asociado a una alta expresión de la subunidad, por ejemplo, BMPR1A, y a una baja expresión de la subunidad BMPR1, MPMPR1B. ¿Ok? De esa manera empezaron a hacer una asociación. Ahora, de su lado derecho, están viendo la presencia de estos motivos en los diferentes subtipos celulares. Por ejemplo, este perfil 8 está presente en vejiga con un alta número de estados, en aorta, en músculo y en un número más bajo también está en pulmón, en glándulas mamarias. Ajá. Entonces, pueden ver como esa distribución en los diferentes tejidos. También encontraron, por ejemplo, patrones que solamente se expresan en un solo tejido. Por ejemplo, el patrón 22 únicamente está representado en el intestino largo, ¿no? Pero el intestino largo, si lo vemos a nivel de columnas, tiene la representación de otros dos patrones, otros dos perfiles. A su vez, si hacemos ese mismo ejercicio, el timo tiene solamente un perfil de expresión. Entonces, aquí también empiezan a cuestionarse, ¿no? La relación entre eh, la relación del tejido con la divergencia de sus funciones y también la asociación con los diferentes perfiles que pudiera verse en ese tejido. De la misma vía, claro. Entonces, aquí lo llevaron a una escala un poco mayor, en donde clasificaron los tipos celulares en familias mucho más grandes, como epitelio, macrófago, fibroblastos, endotelio. En esta guía que estamos observando es la asociación
entre esas familias grandes de ese tipo celulares con respecto a los perfiles de expresión de las subunidades. Entonces, si nosotros leemos la gráfica de izquierda a derecha, vemos que células epiteliales están conformando el perfil 8, pero a su vez también están conformando el perfil 16 y también están conformando el perfil 17, el 7, perdón. Pero me parece a mí más ilustrativo y con más valor científico si nosotros leemos esta representación de derecha a izquierda, en donde podemos ver que, por ejemplo, el perfil 8 tiene una distribución en células epiteliales, en fibroblastos y también en endotelio. A su vez, por ejemplo, este perfil 16 mayoritariamente está asociado a epitelio, a células de epitelio, pero también tiene composiciones a fibroblastos. ¿No? Hay perfiles únicos, por ejemplo, el 20, 15, 23, 22, 27, parecería ser que únicamente conforman a células del epitelio. Sin embargo, establecen también que la diversidad existe. Aquí se ve muy localizada con ciertos tipos celulares, pero también es por la reducción o la escala de detalle que están tomando aquí. Ellos exploraron estos resultados utilizando el mayor número de vías de señalización y establecieron este cuadrante de asociación, en donde si nosotros nos localizamos en medio, si nos movemos en la parte de arriba, en la, si nos movemos en la dirección hacia arriba, esto establece que los motivos están más dispersos. Que estén más dispersos implica que haya una mayor heterogeneidad de la composición de tipo celular. Si nos movemos hacia abajo, están menos dispersos. Si nos movemos en la parte derecha, hay mayor cantidad de perfiles, ¿no? Y si nos movemos para la izquierda, los perfiles son menores, pero son más recurrentes, ¿ok? La vía que caracterizaron con TGF beta está aquí, pero aquí lo interesante es que encontraron un conjunto de vías que parecería ser que son específicas y que no están tan relacionadas a esa diversidad de los perfiles de las subunidades, como NF-kappa beta, la vía de señalización RAS, ¿no? Entonces, esa forma pueden de mapear las propiedades de la vía de señalización con respecto a la existencia o determinación de estos diferentes motivos que se distribuyen en la célula. También exploraron la convergencia de los elementos repetidos, ¿no? Eso lo utilizaron la información mutua, que es un método estadístico que nos permite relacionar la coexpresión o correlación existente entre dos variables, en este caso, entre dos familias de receptores. Por ejemplo, los diferentes grupos de datos están numerados de la forma del lado derecho, pero en la parte superior las mismas letras corresponden al mismo conjunto de datos. ¿Ok? Entonces estamos viendo la coexpresión o correlación entre estos dos grupos. Para hacer una prueba de concepto en el cual si nosotros tuviéramos un grupo menor de, de receptores, pero que también estén fuertemente relacionado con otro, se respetaría una correlación. Entonces, particularmente en am, sí, el subconjunto B es un conjunto de receptores que toma un subconjunto de los valores de TGF beta y también del de ubiquitina. Entonces ven que cuando comparan precisamente el grupo B con el A, al ser un subconjunto, hay una alta correlación, ¿no? Por ese valor más alto. Y también hacen la prueba para los vectores de la vía de SRSF. ¿Ok? Entonces, están viendo que existe una convergencia y una repetición asociada a las diferentes vías de señalización. Por ejemplo, la correlación entre los perfiles de la vía de SRSF
con respecto a la vía de Wnt y beta-catenina. Algo importante o algo funcional que tenían estos investigadores es que tenían información sobre las trayectorias de diferenciación. Entonces, una pregunta que se hicieron, si nosotros analizamos la diferenciación, podemos encontrar cambios en en los perfiles de expresión de las subunidades. Haciendo análisis de pseudotiempo, que lo que hacen es acomodar sus datos de célula única y proyectarlos y ajustar a trayectorias con respecto al cambio que van teniendo los diferentes transcritos. Entonces pueden establecer rutas de diferenciación desde un conjunto de células progenitoras hasta unas específicas, por ejemplo, de progenitoras a células mesenquimales, de progenitoras a neuronas sensoriales. Particularmente aquí está la ruta, el camino de progenitores a neuronas sensoriales y lo que están viendo en cada uno de los diferentes estadios que están representando por cada uno de los círculos de colores, cómo van cambiando los perfiles de expresión. Para la vía de TGF beta, están encontrando que no hay un cambio en los perfiles de expresión, sino más bien se mantiene a lo largo de toda la ruta de diferenciación. Sin embargo, en la vía de Notch sí hay un cambio drástico, principalmente en la última etapa, cuando ya la célula es más distante con respecto a sus progenitores. Tanto es que incluso el perfil se asocia diferente y lo podemos ver como estas regiones más oscuras que los demás. Para la vía de SRSF no hay un cambio, nada más se observa en noche. Hicieron otra prueba con la diferenciación de células de la vasculatura en donde el origen son células del mesodermo, y probaron la trayectoria de diferenciación de mesodermo a células eritrocíticas y también de mesodermo a endotelio. ¿Ok? En la parte de arriba tenemos la convergencia para eritrocitos, o más bien células eritroides, y donde cada uno de los colores también representa cada uno de los estadios. Vemos el mismo resultado que para la vía de TGF-beta, no hay un cambio. Sin embargo, para la vía de noche sí también. La diferencia es que ahora el cambio se da desde la primera fase a la segunda y a partir de la segunda se conserva. Con respecto a la parte de arriba, las primeras se mantienen y es hasta la última donde hay un cambio drástico a ese patrón de expresión de los diferentes subunidades de los receptores. Ven el mismo resultado para la trayectoria de mesodermo a endotelio. La diferencia es que la vía noche en este caso está cambiando en cada paso, ¿no? Entonces hay cambios drásticos en cada uno de los momentos de especialización, lo cual resulta bastante interesante, como la diferencia, en ciertas vías la diferenciación en su función parecería ser conservada, pero con otras vías en cada una de las etapas parecería cambiar. Este diagrama que estamos viendo en su pantalla, es el que representa la conclusión del trabajo, en donde vemos la existencia de diferentes motivos y también de perfiles exclusivos. Entonces los motivos son cada uno de los colores que tienen estrellitas y como vemos las diferentes estrellas se distribuyen a lo largo de todo el dendrograma. No están localizados únicamente en un extremo o en cierta vecindad, sino por ejemplo el 7 gris se repite aquí abajo, en donde hay una distancia con respecto a su tipo celular. También así cada una de las estrellas. Y lo hicieron para cada una de para tres vías que viene siendo TF beta, Notch y la vía de SRSF. Aquí lo encuentran asociados a su tipo celular, encontrado en los datos, ¿no? Por ejemplo, estos dos patrones, el patrón 16, está asociado a epiderma, células epidermales de piel y son conservados. ¿Ok? Entonces, los motivos empiezan a plantearse que son estructuras que nacen de la característica combinatoria de los receptores
Y los motivos de expresión proporcionan una posibilidad limitada, sin embargo, diversa de poder asociar a diferentes comportamientos funcionales. Entonces, los motivos podrían tener diferentes funciones de acuerdo a la combinación de los componentes que se expresan en cada una de las células. Entonces, este estudio eh, se me hace interesante esta perspectiva, ¿no? Que presenta una nueva forma de entender las combinatorias y los posibles alcances que tiene estudiar del origen de la especificidad y el funcionamiento en los procesos biológicos. A su vez, esta misma promiscuidad o interinteracción múltiple parecería ser beneficiosa para generar patrones diferentes. Entonces, algo que de manera inicial parecería ser no benéfico por una eh, interacciones no específicas, esas interacciones no específicas parecerían ser que coadyuvan a tener funciones diferentes, ¿no? Entonces, son mecanismos relativamente autónomos e independientes entre sí, sin embargo, que dependen mucho de la combinatoria que puede tener. En el proceso de diferenciación, son relativamente estables, a excepción de la vía de noche, lo cual también resulta interesante porque lo podemos asociar a su función, ¿no? Del estado del desarrollo. Este trabajo tiene limitaciones tales que incluso los mismos autores las mencionan. Yo puse las que ellos tienen, además de algunas otras que me parecen importantes. La número uno viene siendo la definición de las vías de señalización, porque las vías de señalización están basadas en mapas que nosotros sabemos que obtenemos de literatura en validaciones experimentales. Sin embargo, esto nos restringe un poco porque únicamente estamos utilizando la información que sabemos. Estamos despreciando o filtrando esa información que puede ser relevante, solamente que no tenemos todavía una certeza de que existe en el proceso de esa vía de señalización. Asociado también a los datos de alguna forma que los datos están incompletos, porque a pesar de que obtenemos el transcrito de célula única, que es una herramienta bastante potente, no podemos tener información de todas las relaciones posibles. Y también al asociarlo, este trabajo al asociarse con células ya marcadas, limita el entendimiento a poder establecer células nuevas, ¿no? Células que tengan comportamientos distintos y que puedan establecer perfiles de expresión de esas mismas unidades que sean diferentes. Dentro de las principales características a considerar es que ellos a obtener el promedio, hacer pseudobultos, lo que están haciendo es promediando todas las características. Entonces, le están quitando de alguna forma la especialidad de los datos al considerarlo de manera global. También hay dinámicas celulares no exploradas en estos perfiles y algo que también es muy importante tener en cuenta es que estos datos están basados en ARN. Entonces, existen muchos pasos para que un transcrito se vuelva una proteína funcional, tanto modificaciones posttraduccionales como posttranscripcionales. Entonces, sí empiezan a postularse sobre la idea de funcionalidades divergentes. Sin embargo, todavía habría que contrastarlo con otro tipo de tecnologías o incrementar el poder de precisión para estar certeza de la existencia de esta función. Hasta aquí termino. Les agradezco mucho su atención. Les repito, yo soy Aaron Vázquez Jiménez, soy investigador aquí dentro del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Cualquier duda que tengan, por favor, escríbanme, contáctenme. También, si gustan ir a verme a mi oficina, con gusto los recibo y podemos discutir este y otros resultados interesantes.